Vamos a imaginarnos por un momento el corazón de nuestra infraestructura energética. ¿Qué vemos? Kilómetros y kilómetros de tuberías de acero, ¿verdad? Vale. Y ahora imaginemos que hay algo invisible, algo vivo, que se las está comiendo, literalmente, desde dentro. Pues bien, hoy nos vamos a meter de lleno en esa batalla microscópica. Vamos a ver, siguiendo a los expertos, cómo se libra esta guerra tan silenciosa en el mundo del petróleo y el gas. Esa es la pregunta del millón, porque, aunque no se pueda ver, existe una amenaza biológica que provoca daños de miles de millones de euros. Y todo empieza con organismos que son imposibles de ver a simple vista. Vamos a descubrir quién es este enemigo invisible. Bueno, pues esta amenaza tiene un nombre: corrosión influenciada por microorganismos, o para abreviar MIC. La clave aquí es que no estamos hablando del óxido de toda la vida, no. Es un proceso biológico activo, donde ciertas bacterias no solo viven en las tuberías, sino que se alimentan de ellas. Y al hacerlo, claro, comprometen estructuras metálicas que son vitales para la producción de energía. Y aquí está el quid de la cuestión. No es que las bacterias estén por ahí de paso. ¿Qué va? Participan activamente. Pueden empezar a corroer donde antes no había nada, pueden hacer que el óxido avance mucho más rápido o acelerar un proceso que ya estaba en marcha. En resumen, convierten el acero, un material súper robusto, en algo frágil y que puede llevar a fallos catastróficos. Pero ojo, y esto es súper importante, que se encuentren bacterias no significa automáticamente que tengamos un problema. A ver, hay que pensarlo bien. Una bacteria que en un oleoducto es un desastre, a lo mejor en otro sistema es totalmente inofensiva. Por eso, estas pruebas no son una sentencia, por así decirlo. Son más bien herramientas de diagnóstico, ¿no? Para saber qué está pasando de verdad ahí dentro. Entonces, si no todas las bacterias son las malas de la película, ¿cómo se perfila a las sospechosas? Pues resulta que en este campo de batalla industrial, los microbios se dividen en dos grupos principales, y cada uno tiene una estrategia de ataque muy diferente. Por un lado, tenemos a los que podríamos llamar exploradores, que son las bacterias planctónicas. Van flotando libremente en el líquido, lo que hace que sea más fácil pillarlas y, normalmente, eliminarlas. Pero luego están las fortalezas, las bacterias sésiles. Estas se pegan a las superficies y construyen unas comunidades supercomplejas que llamamos biopelículas. Y estas son la verdadera causa principal de la corrosión. Así que queda bastante claro, las bacterias sésiles son las verdaderas protagonistas de esta historia. Es en sus comunidades, en esas biopelículas, donde se concentra todo el poder de destrucción. Las bacterias que flotan pueden ser una señal de alarma, sí, pero el objetivo principal son las que están bien pegadas. Y ahora, el gran reto. Si las bacterias más peligrosas están pegadas a las paredes de las tuberías, ¿cómo las encuentran los técnicos sobre el terreno? Pues esto requiere un kit de herramientas y unos procedimientos muy específicos, casi como si fuera un trabajo de detective a escala microscópica. Cada muestra, ya sea de agua o de biopelícula, se trata como la escena de un crimen en miniatura. Para entender qué pasa, no basta con buscar a los culpables, o sea, a las bacterias. Hay que documentar todo, absolutamente todo el contexto. La temperatura, el pH, los químicos que hay. Cada dato es una pista fundamental para construir el perfil completo de ese ecosistema microbiano. Una vez que se tiene la muestra, llega otro problema. A ver, ¿cómo se cuentan organismos que son invisibles y de los que puede haber millones en una sola gota? Pues el método más común en campo, aunque suene un poco a la antigua, es una solución brillante que se llama dilución en serie. El proceso es súper metódico. Vamos a imaginarlo con algo más familiar. Un café muy cargado. Coges una sola gota y la echas en una taza de agua. Claro, el café ahora está diluido. Vale. Ahora coges una gota de esa taza y la echas en otra taza nueva de agua. Y así sigues una y otra vez. En cada paso, la concentración de café va bajando. Pues con las bacterias es exactamente lo mismo. Vamos reduciendo su concentración paso a paso hasta que llegamos a un punto en el que sí podemos contarlas y a partir de ahí estimar cuántas había al principio. Después de dejar incubando las muestras durante días o incluso semanas, llega el momento de la verdad: leer los resultados. Y para eso se usa esta tabla, que funciona como una especie de clave para descodificarlo todo. Es muy fácil. Simplemente se cuenta cuántos viales han cambiado de color o muestran crecimiento. Si, por ejemplo, 3 viales dan positivo, se busca en la tabla y vemos que corresponde a una población de unas 1000 bacterias por mililitro. Si fueran 5, pues ya estaríamos hablando de 100.000. Y que nadie subestime a estos microbios, ¿eh? Pueden crecer perfectamente a temperaturas de hasta 80 grados centígrados. ¡80 grados! Eso es suficiente para hacerse un café. Son organismos increíblemente resistentes, súper adaptados a vivir en entornos que para nosotros serían extremos. Bien,
Una vez que el enemigo está localizado y contado, es hora de pasar a la acción. Y esto nos lleva a la siguiente fase, el control bacteriano. O sea, el contraataque químico diseñado para bajar esas poblaciones tan destructivas. Pero claro, no se trata de echar químicos a lo loco. ¿Cómo se sabe qué producto va a funcionar y sobre todo en qué cantidad? Pues la respuesta está en una prueba que se llama tiempo de eliminación. Básicamente lo que se hace es exponer a las bacterias del propio sistema a diferentes dosis de un biocida durante varios periodos de tiempo. El objetivo es encontrar la dosis más baja posible que sea efectiva en un tiempo de contacto que sea realista. Y aquí es donde nos topamos con el mayor de los desafíos. Esas fortalezas que construyen las bacterias sésiles, las biopelículas, son increíblemente resistentes. Resulta que los biocidas que arrasan con las bacterias que flotan libremente apenas les hacen cosquillas a las que están atrincheradas en la superficie de la tubería, bien protegidas por su propia armadura biológica. El cultivo de bacterias, aunque es un método que funciona, tiene un problema. Es lento. A veces hay que esperar semanas para tener un resultado. Por eso, el sector se está moviendo hacia métodos más rápidos, más modernos, que dan una visión casi al instante de la actividad microbiana. Entre estas nuevas técnicas hay dos que son bastante prometedoras. Una es medir la energía de las células, el ATP. Como todas las células vivas tienen esta molécula de energía, nos da una idea casi instantánea de cuánta vida microbiana hay en total. El otro método es buscar huellas moleculares muy concretas, como una enzima que solo producen las bacterias más problemáticas. La gran ventaja es que estas herramientas dan resultados en minutos u horas, no en semanas, y eso permite actuar muchísimo más rápido. Lo que hemos visto hoy en el sector del petróleo y el gas es solo una pequeña ventana a una lucha constante que ocurre a escondidas, y nos deja pensando, a medida que nuestros puentes, nuestras tuberías, nuestros edificios se hacen más viejos, ¿cuántas otras batallas microscópicas como esta se estarán librando justo delante de nuestras narices, afectando en silencio al mundo que hemos construido?